bueno. Muy bueno. Vamos a hablar con Dr. Fay. Sigamos hablando con Dr. Fay. Él nos da un buen destino para seguir viajando. Quedamos en la Torre Sur, Dr. Fay. Sí, la Torre Sur es la primera que se cae, como les decía a todos los queridos amigos, exactamente a las 9:59 de la mañana se derrumba esta torre. Pero la Carola te había hecho una pregunta. Sí, pues yo le había hecho una pregunta con respecto a este supuesto mail o memo que se manda el día anterior a la alta plana de ejecutivos que tenían su oficina en las Torres Gemelas para decirles que por fallas técnicas y problemas técnicos de los edificios no iban a estar habilitados hasta pasado las 9 de la mañana. Así es. Mira, en las Torres Gemelas trabajaban 5.000 personas en total. Y ese día al menos 2.000 personas no fueron a trabajar. Y ese memo aparentemente también se distribuyó en los altos jefes de estas empresas que trabajaban, así que en realidad los que estaban trabajando en aquel momento no eran los grandes jefes de las empresas de las Torres Gemelas. De hecho, compañías de seguros, compañías reaseguradoras, corredores de bolsa. No es que los ejecutivos llegan más tarde a sus pegas, ¿no? También. El norteamericano. También, por suerte. Pero ojo, no. El gringo no. El gringo trabaja temprano. Sí, por supuesto que sí. Y desde muy temprano. Ahora, también uno tiene que decir que durante las semanas previas al derrumbe y a este ataque, muchos perros, muchas personas con perros inspeccionaron los edificios. ¿Por qué inspeccionaron los edificios estos perros? Pero eso se constató. Por lo tanto, hubo una inspección generalizada de las Torres Gemelas las semanas antes, ¿ya? Por lo tanto, Torre Sur se derrumba, vamos a la Torre Norte y al derrumbe de la Torre Norte para después ir viendo los detalles, porque la Torre Norte, que había sido impactada por el Boeing 767 a las 8:46, se derrumbó a las 10:28 de la mañana de aquel 11 de septiembre del año 2001. Los hechos estaban consumados. 3.000 personas perdían la vida en este acontecimiento. Fijémonos bien cómo cuando se derrumba esa torre hay una especie de explosión. Hay que ir... Miren, ¿por qué se ilumina eso? Son pequeños detalles que uno tiene que ir observando bien para que conozcamos la verdad de lo que ocurrió, ¿ya? Así que esto es lo que sucede, un acontecimiento horrible. Yo, la verdad que yo no sé dónde estaban ustedes, pero yo en esa época vivía en Alemania y venía llegando de Chile, había llegado justo esa mañana a Alemania, a München. Perfecto, estaba hablando de Santiago de Alemania. Estaba llegando, estaba en el aeropuerto y me acuerdo que pasó esto. Tú te mueres, la seguridad como se activó en el aeropuerto, no podíamos salir del aeropuerto, no se podía mover, no podías agarrar tu maleta, no podías hacer nada. Yo el otro día me iba de hecho a Marrakech a trabajar, no pude tomar nunca el vuelo, se retrasó un par de días entre que activaron los protocolos de seguridad y te permitieron viajar. Y era impresionante cómo se paralizó el mundo después de que se desplomaron las dos Torres Gemelas. Así es. Cambió el mundo. ¿Pero ustedes se acuerdan de esas imágenes? Yo estaba camino a la universidad, yo ya había hecho mi práctica en Canal 13 y de hecho esta fue mi primera jornada laboral de semana oficial en Canal 13 como periodista de prensa. Yo recogía los cables que llegaban, la información que llegaba por la sala de teletipo, o información que recogía de internet, porque en ese momento los periodistas más grandes no sabían usar tan bien los computadores. Traducía lo que podía del inglés al español y se lo pasaba en ese momento a Anita Córdoba y Carlos Zárate. Por cierto, donde fuimos colegas, porque ese mismo día del 11 de septiembre yo iba llegando y vi el segundo a prensa de Canal 13, donde vi el impacto del segundo avión. Eso, o sea, yo abro la puerta y veo el impacto del segundo avión en las Torres Gemelas. Es cierto que George Bush, el presidente, le habían pauteado esa cita con los niños, con los niñitos, en el jardín, con meses de anticipación. Como suele ocurrir en la agenda. Sí, o sea, que tenía que estar ahí en ese momento. Tenía que estar ahí. En ese momento. Ese momento. Usted lo dice porque era estratégicamente muy lejos de Nueva York. Así es. Ahora, veamos, hagamos una pequeña síntesis ya cuando se está consumado el ataque. Tenemos el Pentágono, tenemos el avión 93 en Pensilvania y tenemos ya el derrumbe de las Torres Gemelas, está consumado. Cierta síntesis. Primero,
Los pilotos de las Torres Gemelas eran veteranos de guerra, sí, recordémoslo bien. Segundo, no hubo ninguna resistencia de estos pilotos de guerra a que se tomaran la cabina. ¿Cómo ingresaron a la cabina? Un misterio cuando las cabinas ni siquiera se abren a hachazos, ¿ya? Tercero, no hubo ningún envío de código de emergencia, ni de SOS, ni de secuestro en las 4 naves. Después, las maniobras que hicieron estos pilotos son maniobras de profesionales sofisticados, increíbles para apuntarle a las Torres Gemelas. No se condice supuestamente con el expertise que tenían en los supuestos 19 secuestradores yihadistas. Es decir, para chocar contra las Torres Gemelas hay que ser profesional, un super piloto de aviación. Ellos practicaron solamente con aviones pequeños, solo con avionetas. Sí. Y también como quinto elemento, la coordinación sorprendente para un ataque en Estados Unidos con estas características, supuestamente coordinado por Osama Bin Laden en un hospital o en una cueva en Afganistán. ¿Ya? Dejémoslo eso hasta ahí. Por lo tanto, consumado el hecho, sucede algo clave. Y desde mi punto de vista, lo que vamos a ver ahora, queridos amigos, véanlo con mucha atención. ¿Qué cosa? Porque pasan las horas y a las 17:45 de ese día 11 de septiembre se derrumbó el famoso edificio 7. Y esto uno se tiene que detener acá, porque a las 17:25 horas se derrumba el edificio 7. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué pues. se derrumba? ¿Por qué se derrumba? Uno tiene que detenerse en estas imágenes que estamos viendo, queridos amigos. Esto ocurre horas después. Miren. ¿Quién lo atacó a este edificio? Claro. ¿Qué fue este estaba cerca de las Torres Gemelas? Estaba al lado. Estaba al lado, por eso estaba pegado. Sí, estaba al lado. ¿Eso es por la explosión desde los cimientos de las torres que afecta al edificio 7 o por qué? Por supuesto que sí. Que tuvo la misma dinámica. Mira, este edificio tenía un pequeño incendio en uno de los pisos, de los primeros pisos. Y uno tiene que decir que no hay ningún edificio que se derrumbe por un incendio. En la historia no ha habido ninguno. ¿Ya? Y cuando uno ve esta destrucción, ojo, a las 17:25 horas, uno se pregunta, ¿por qué se derrumbó este edificio? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué responde doctor Faila a eso? Esto fue una demolición controlada, porque uno tiene que decir, porque cuando uno escucha a los supuestos expertos que dicen, no, que esto fue un atentado, porque tenía una base rota, o porque tenía un incendio, esos supuestos expertos tienen que perfeccionarse un poquito más en lo que son las demoliciones controladas, para que esto ocurriera. Es decir, en menos de 10 segundos se desmorona hacia abajo el edificio 7, que como les digo, queridos amigos, esta es la clave de la teoría desde mi punto de vista, de la teoría de la conspiración. ¿Cómo es posible que se haya derrumbado? Esto necesariamente debió haber ocurrido por una explosión en las bases de todo el edificio y desde abajo. Para que se derrumbe de esa forma, todas las bases del edificio debieron haber tenido alguna bomba, algún explosivo que le quita las bases y se cae en forma vertical como lo estamos viendo. De ser así, ¿por qué razón, horas después y varias horas después de la caída de las Torres Gemelas, cae este edificio y cae con la misma dinámica que las Torres Gemelas? Siendo que el ataque a las torres fue arriba. Claro. Pero se ha dado una explicación al respecto, y es que vuelve razonable que hayan caído las dos otras torres. Y esa es una explicación que tiene un sinsentido que a todos nos llega. Pero ¿cuál, a ver, inspector, explíqueme, ¿cuál es la Tiene un explicación? sinsentido que a todos nos llega. Pero ¿qué Pero desde el explicación? punto de vista de la propaganda, claro, uno lo capta así.
de que hay edificios que son dañados con lo que le pasó a las Torres Gemelas, ¿no es cierto?, y que están en el entorno. Por lo tanto, vuelve razonable lo que les pasó a las Torres Gemelas. Ah, claro, para justificar finalmente que las torres hayan caído, se cae este otro edificio. Efectivamente. Claro. Lo cierto, y aquí está el punto, es cómo se cae el edificio. Porque mira, a este edificio no le cayó ningún avión, no lo chocó ningún avión. Claro. Tenía un pequeño incendio. Y para todos los expertos, y aquí comienza realmente, miremoslo. Sí. ¿Saben qué, queridos amigos en casa? Despertemos a este acontecimiento porque esto es clave. Miren cómo se cae es una caída perfecta, sí, supuestamente por los terroristas, o supuestamente porque lo impactó un avión. Pero doctor Fabio, fue un error finalmente de esta conspiración, se equivocó, se les fue este detalle, había más edificios que a lo mejor estaban preparados para ser detonados. Fue una gran conspiración y un gran atentado terrorista. Autoatentado, eso es lo que estamos sosteniendo. Uno tiene que hablar con esto y los argumentos son tan claros. Es verdad, entonces uno se pregunta por qué se cayó. Se cayó un nuevo edificio, supuestamente fueron involucrados nuevamente los yihadistas, expertos en poner una bomba en cada base de las columnas de este edificio para que ocurriese eso. Ahora, entran en escena, y aquí uno se tiene que detener, queridos amigos, porque el último tiempo han aparecido más de 500 arquitectos, ingenieros estructurales de los Estados Unidos, calculistas entre otros, que están pidiendo una revisión del informe oficial del atentado de las Torres Gemelas para que se revise y que se llegue a la verdad. Miren, queridos amigos, tenemos algunas breves declaraciones de estos ingenieros y arquitectos que se van a referir al colapso del edificio 7 y también a las Torres Gemelas, que hablen, por favor, queridos amigos. Son muy breves estas declaraciones, pero pongan atención porque los que van a escuchar son personas expertas en la construcción de rascacielos, en la construcción de edificios, y se van a referir a lo que ocurrió en las Torres Gemelas y al edificio 7. A ver, escuchemos. Si quieren, vamos a escucharlos. ¿Vamos a escucharlas? El golpe de gracia para mí fue cuando supe que el edificio 7 se había venido abajo más tarde, en el mismo día, y cuando vi el edificio 7 caer. Para mí los hechos parecían una demolición controlada perfecta de un edificio intacto. Quiero decir, eso es lo que yo llamo una pistola humeante. Mira, de hecho se hacía la comparación de los edificios con una demolición programada y con el edificio La Torre 7 que se cae, y como lo decía muy bien ahí, esto es lo que es una pistola humeante, le faltó decir, en las manos de aquel terrorista. Así es. Y son expertos, y eso es lo importante, queridos amigos, porque en realidad uno tiene que decir que hay mucho control de información en los Estados Unidos, pero también al mismo tiempo hay muchas personas de buena voluntad y corazón limpio y expertos que simplemente esto lo analizan desde un punto de vista científico, desde su profesionalismo, y esas son las consecuencias. Es decir, lo que señalaba este experto era que cuando lo vio esto dijo, un edificio, una demolición controlada, claro, simplemente. Claro. ¿Ya? Así que... No, la imagen es impactante, doctor, pero uno también se podría preguntar, así como los automóviles, los camiones, los trenes, para proteger la mayor cantidad, el mayor porcentaje de posibilidades de vida de los pasajeros, tienen algo que se denomina deformación programada. ¿No será que estos edificios tecnológicos también, en caso de algún golpe, algo fuera de lo normal, tienen la manera de deformarse y destruirse programadamente para no generar mayores daños colaterales? Te hago la pregunta, querido Rafa, ¿tú trabajarías en un edificio donde sabes que en cualquier momento se puede derrumbar? Yo ando en un auto que se puede, bueno, ya no, pero se puede, los autos cuando uno choca se deforman para proteger. Lo que pasa es que
Si es que, por ejemplo, a lo que quiero hacer... Cuando se derrumba un edificio con gente no hay ninguna posibilidad. Pero, por ejemplo, uno trabajaría en un edificio donde sabe que uno podría apretar un botón en cualquier momento y que se derrumbe. Yo creo que la seguridad ahí no. Es decir, desde mi punto de vista, los edificios son construidos con normas claras. Es decir, en ningún edificio le ponen las bombas abajo por si acaso. No. Es decir, para que se derrumbe tiene que haber una disposición especial, hay una ingeniería detrás, se ponen en todas las bases del edificio, en todas las columnas, me refiero, que sostienen el edificio, es en el momento en que de alguna forma ocurre todo esto. Sí, lo pasa, doctor, que uno a veces no quiere creer estas cosas porque es siniestro. Sí, pues, es siniestro. Es siniestro. Sí, pues, así es, pues, querido Rafa. Entonces uno prefiere cuestionarse lo siniestro. Pero, doctor Faile... ¿Es humano también o no? ¿Ah? Sí, es verdad, pero la maldad llega a dimensiones increíbles en el mundo. Siempre ha sido así. Pasa es que estas cosas hoy día son tan globales, pero la maldad es tremenda, querido Rafa. Doctor Faile, la cantidad de personas que debiera tener involucrada este tipo de conspiración a mí no deja de llevarme la atención. Porque me acuerdo de la conspiración de la famosa película que se habría hecho del hombre llegando a la luna, donde fueron desapareciendo sistemáticamente a través de algunos años el director, los camarógrafos que habían hecho esta película junto a este famoso director inglés, ¿no es cierto?, que también murió sin hablar. Y esa fue la madre de las conspiraciones hasta donde se supo. Pero la cantidad de personas involucradas era menor. Aquí tenemos forzosamente que pensar en una cantidad de personas involucradas anónimas, como usted acaba de decir, inexistentes, como usted acaba de decir, o sea, nombres inventados, otras que han cambiado de identidad sin lugar a dudas. Y eso es lo que me parece tan increíble a mí. Desde su punto de vista, ¿no es así? No, no es así. Y vamos a llegar a ese punto, vamos a ver quiénes estuvieron detrás de este atentado, querido inspector. A ver. Pero tenemos otra declaración que, por eso digo, uno para sostener esto que estamos señalando, se fundamenta en documentos, en testimonios de expertos. Así que, queridos amigos, escuchemos con claridad el siguiente testimonio que habla sobre el fuego y, bueno, sobre estos derrumbes que ocurrieron ahí. Son testimonios claves para ir desentrañando la verdad. Pongan atención, queridos amigos, y sigamos escuchando estas declaraciones. Más tarde, el día cuando colapsó el Wall Street Center 7, ya nos habían enseñado imágenes de unos cuantos fuegos en este edificio. Y digo, no estaban desbocados. Y cómo esto podría causar el colapso de un edificio como si implosionara. No podía suceder. Y qué raro, igual los diferentes focos de incendio en ese edificio, ¿no? ¿Por qué? Ahora, efectivamente, lo que estamos escuchando es un experto ingeniero, constructor de rascacielos a esta persona que estamos escuchando acá. Entonces, no es cualquier persona que le piden la opinión en la calle. Muy importante. Entonces, como se dice, no hay ningún edificio, incluso en Madrid. Recordemos, se quemó un edificio importantísimo entero en Madrid y no se derrumbó. Sí. Recordemos ahí en Inglaterra, Inglaterra también, hace poco. Y también allá en Abu Dhabi, en Dubái. En Dubái un tremendo incendio de proporciones gigantescas que arrasó con un rascacielos y se mantuvo erguido y no se derrumbó. Es decir, cómo por ese pequeño incendio que estamos viendo ahí y que el experto lo señalaba, se derrumba el edificio entero. Que a esas alturas ya estaba completamente evacuado. En ese momento, por lo menos en el colapso del edificio 7, se supone que víctimas fatales no hay. Así es. Se dice que en el momento que se derrumban las Torres Gemelas, muchos testigos que estaban arrancando, por supuesto, en el área, escuchan fuertes explosiones. ¿Es verdad eso? Eso es efectivo. Ya veíamos hace un ratito atrás lo que pasaba, que se derrumba la Torre Norte y aparece como una explosión. Sí. Ya, es un pequeño detalle. Pero afortunadamente, mira, hay personas que
se atestiguaron que al menos durante el derrumbe de las Torres Gemelas hubo, y también con el, ¿cómo se llama?, con el derrumbe del edificio 7, se escucharon al menos 10 bombazos. Y ustedes dirán, oye, pero ¿cómo pero lo tenemos grabado. Incluso tenemos un pequeño reporte de la televisión estadounidense del momento dado, donde fijémonos, bien queridos amigos, pues se está conversando, y evidentemente en un momento dado se escucha un bombazo al aire en vivo y en directo en aquel momento dado. Entonces, ¿por qué? Porque para derrumbar los edificios se necesitan la detonación de bombas. Entonces, ahora, uno lo tiene que decir eso porque no solamente hubo estos bombazos, sino que también en el derrumbe de las Torres Gemelas ocurre lo mismo que en el derrumbe del edificio 7. Para que se destruyeran las Torres Gemelas y colapsaran, significan que las bases fueron alteradas, fueron destruidas, fueron detonadas por algo para que cayera todo el edificio de la forma en que cayó. Por lo tanto, son pequeños detallitos. Doc, veamos de nuevo el derrumbe en detalle del edificio 7. Sí, pues. Porque es realmente impactante y da para pensar. Claro, porque no cae hacia los lados. No, cae perfecto. Vamos a conversar de eso. Se acabó el edificio 7. Como decía el experto, eso es un derrumbe programado. Y uno lo ha visto varias veces, digamos. Sí. Pero si hicieron, y es hacen perfecto, la comparación. Y fue a las 17:25 de aquel día. O sea, fueron varias horas después. Mira, sí, a la vista de cualquier persona, esto es un derrumbe programado, sacándolo de contexto del 11 de septiembre de 2001, claramente esto es un edificio que está siendo derrumbado de manera por la mano humana. Así es, así es. No cabe por la otra... colisión de un avión. Incluso también hay otra declaración de otro experto que es, al menos... tenemos algunas declaraciones, si quieren, señor director, vamos, para que hablen los mismos expertos sobre estos colapsos y que lo señalen. Al ver estas imágenes, uno queda impactado. Ahora, uno tiene que... Escuchemos lo que dicen a continuación. Esencialmente, en menos de 7 segundos, la Torre 7 se vino abajo sobre sí misma. Es como si sacaras tus llaves del coche y las dejaras caer. Así de rápido se derrumbó el edificio por más de 30 metros. Y la única forma de conseguir eso es cuando no hay ninguna resistencia. Así que lo que estamos observando es un edificio viniéndose abajo directamente, cayéndose sobre sí mismo con resistencia cero. Los edificios no tienen resistencia cero, por eso usted se siente cómodo entrando en un edificio. Para que tengan, evidentemente, para que tengan resistencia cero abajo, y que significa que le quitaron el piso. No lo hace. Así de simple. Sea, volaron los cimientos del piso. Pero se habla simultáneamente. Se habla, como para dudar un poco de esta situación, de que la construcción de las Torres Gemelas estaban basadas por la altura que tenían y por lo de la delgadez también, por los vientos y todo lo demás, una estructura, un núcleo central, que desde ahí se empieza a construir, por supuesto, todo lo que es el edificio en altura. Dicen que en el impacto de los aviones fue tanto el calor que agarró el incendio ahí, que empezó a derretir ese núcleo central y que ese núcleo central hubiese transportado el calor hasta los cimientos y los supuestamente derritió. ¿Es verdad? ¿Es una teoría mala? ¿Estoy equivocada con lo que se dice? Cuéntanos tú. Mira, las Torres Gemelas fueron construidas con 200.000 toneladas de acero reforzado E119, digamos que resistían el fuego y resistían 1100 grados de temperatura por varias horas. Así fueron construidas. Primer elemento. Segundo elemento, fueron diseñadas para resistir el ataque o el choque de aviones. El núcleo tenía 1000 metros
cuadrados con 47 columnas, ojo, 47 columnas de acero. Es decir, para que se hubiesen derretido todas las columnas, significa que todas las columnas fueron abordadas por esta cosa, algo extraño. ¿Cada columna cuánto tendrá para hacernos una idea? Si son 47 o para dimensionar, ¿serán así unas columnas más grandes que eso? Son grandes las columnas, piensa tú, mira, al menos el dato concreto, son 200.000 toneladas de acero. Es mucho. Es muchísimo. Para que se derritieran. Si no se podían caer, como dicen los expertos, lo señalan. Estas torres, las torres gemelas, iban a resistir, o sea, fueron pensadas, creadas y construidas para resistir el choque de un avión. ¿Y por qué hacen estas declaraciones? Porque está en juego, digamos, el prestigio, la credibilidad de estos constructores de edificios. Pero si se trata de credibilidad, ¿por qué no lo hicieron de manera más imperfecta? Que los edificios cayeran, por ejemplo, hacia un lado. Es decir, porque estaban en el centro de Manhattan. Eso significa que si caían hacia el lado, pasaban a botar de eso miles se trataba. Pasaban a matar a miles de personas más. Causar un daño mayor. Pero es que quizás ese no era quizás la idea no era causar un daño mayor. Quizás la idea era instaurar el miedo, ¿o no, doctor File? Desde mi punto de vista, sí. Y cuando mira... Recordemos Pearl Harbor, 3.000 muertos. Torres Gemelas, 3.000 muertos. Ese número 3.000 parece que es recurrente. Ahora, mira, uno tiene que decir que detrás de cuando uno analiza, por ejemplo, las policías secretas de todo el mundo, y desde la Inquisición, porque la primera policía secreta del mundo fue la Inquisición, y ese fue el modelo de todas las policías secretas posteriores. Pero cuando uno ve los ataques de la CIA, los ataques del MI6 británico, los ataques, por ejemplo, de todo lo que es la KGB, todas las policías secretas dejan como una firma. Un sello. Y cuando uno ve lo que está viendo acá, la desfachatez, que se haya caído un edificio, el edificio 7, es decir, te están diciendo en la cara que aquí haya una firma de supuestamente... de quien planeó todo esto. De quien planeó todo esto, evidentemente, que está reflejada en la cara de George Bush, por cierto. ¿Y para Ahí qué está planear reflejado. todo esto? ¿Cuál es la intención de generar este miedo, este terror, de generar este conflicto de terrorismo? Ahí nos metemos en la gran conspiración, en la madre de todas las conspiraciones. La madre de todas las conspiraciones es la que vamos a ir conociendo hoy día, Carol. Se lo voy a decir, ¿ya? Se lo voy a decir y se lo voy a decir a todos los amigos que hay detrás de esto. Pero los invito, por cierto, a escuchar las explosiones antes de responderle. ¿Las tienes? Sí, son muy breves, por eso todos los documentos que estamos viendo, bueno, sea lo que sea, los documentos están, ¿ya? Se han escuchado explosiones, se transmitieron estas explosiones en vivo y en directo, y todo el mundo lo escuchó, es decir, en un momento dado, explosiones que derrumbaron después el edificio 7, entre otras tantas cosas. Ahora, los invito a ver algunos detalles para ir metiéndonos de lleno y tratar de responderle esta pregunta, que sí se la voy a responder porque siempre uno tiene que responder las preguntas, sobre todo las de Rafael, porque siempre tira las preguntas del millón, y usted, Carola, me tira las preguntas del millón. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Ya? Bueno, una maldad tremenda ahí para partir. Pero fijémonos, saliendo de esto, en los detalles del ataque al Pentágono. Antes de ver este detalle en el Pentágono, fijémonos bien, queridos amigos, en el colapso de la primera torre gemela y miremoslo bien.
Wow. Queridos amigos, recordemos lo que significó esto. Sí. Recordemos el impacto mundial. Qué La angustia. consecuencia tenía que ser mundial también. Claro. Porque esto nos estremeció a todo el mundo, hasta aquí en Chile. En todo el mundo llegó este No, y el miedo se apoderó de todos nosotros. Mira. Al final era algo muy terrible, era algo tan poco creíble. No podía ser que las Torres Gemelas, como al final un símbolo, no solamente del poder, sino del poder económico de Estados Unidos, se viera derrumbado de esta forma. Pero nos abrió los ojos también. Yo creo que nos abrió los ojos respecto de lo que se estaba viviendo en el mundo, de esta guerra silenciosa, de la que tú nos has hablado, respecto del mundo occidental, el mundo oriental. Descubrimos que existía un grupo tan maquiavélico como los talibanes. Así es. Fíjate que me estaba acordando que ese día yo empecé a seguir las noticias, obviamente. Y mi hija Martina, que hoy día tiene 16 años, chiquitita, guagua, me quedé con ella, un brazo. Y cuando veo esto en directo, que nadie lo podía creer, yo no sabía si era la tercera guerra, si esto era una imagen inventada, si era real o no. Y cuando ya empezaron a confirmar que efectivamente este era un avión de pasajeros y que pasa impacta las Torres Gemelas, yo miraba a esta guagua y le dije, pero al mundito que la trajimos, mi amor, esto era una cosa, pero, o sea, ¿qué onda? ¿Ah? Pensando en ella, y tan equivocado no estaba. Tan equivocado no. No. Detrás de esto vamos a ver vamos a ir decodificando esto, desentrañando. Como les digo, la evidencia la estamos poniendo en la mesa. La última respuesta siempre está en casa, pero observemos bien, miremos bien lo que ocurre, que es lo principal. Acuérdate cómo estaban los departamentos de prensa aquel día y los días que siguieron. Sí, fueron muchos días. Caos tremendo, preocupación inmenso. Mira las imágenes y la gente Y eso con también, pañuelos. mira, una de las imágenes más impactantes, una de las 100 mejores fotografías de la historia, es de una persona cayendo, por cierto. Muchos caían, se precipitaban, se lanzaban en estas torres. También uno tiene que pensar en todo lo que fueron los cuerpos de socorro de aquel momento, que muchos perecieron yendo a salvar a la gente adentro. Sí, claro. O sea, esos son verdaderos héroes. Grupos completos de socorro murieron atrapados dentro de la torre. Efectivamente, yo creo que, bueno, yo insisto, estaba recién empezando a trabajar en el departamento de prensa. Creo que primero fue chocar con una realidad y segundo, entender lo que significaba ser un reportero y entender además que el mundo no giraba solamente en las fronteras de nuestro país. Vamos a ver, recordemos, miremos exactamente este segundo impacto del avión. Yo recuerdo, como les contaba a todos, que cuando iba entrando al departamento de prensa de Canal 13, abro la puerta y veo esta imagen que vamos a ver a continuación. Segundo impacto en las Torres Gemelas. Oye, yo me acuerdo de ese segundo impacto, porque en el primer impacto uno dice, pero ¿cómo un avión se equivocó de esta forma e impactó la Torre Gemela Norte? Pero cuando tú
ves el segundo impacto, dices, esto es un acto terrorista. Porque fue impresionante, o sea, cambió el mundo del segundo impacto en adelante. Tú lo dijiste, algo cambió en el mundo. Mucho. Todo cambió. Con el segundo impacto. Esta es una de las imágenes más impresionantes. No sé, no se podía creer. Esa toma, quien la hizo, quedó en la historia como camarógrafo. Empezó a correr, claramente, porque no había... Y empezó a arrancar. Las primeras... Mira esto. No, es que es impresionante. Sí. Las primeras informaciones hablaban incluso de que podría ser un helicóptero de estos de las cadenas televisivas que habría impactado la torre, pero nunca se habló hasta ese momento de que fuera la posibilidad de un Boeing, que eso era algo impensado en ese momento. O sea, hablaba como de una avioneta, me acuerdo, porque se notaba que era un avión. Uno no entendía las dimensiones del avión que había impactado la Torre Gemela, pero yo me acuerdo que era como, un avión perdió el curso e impactó la Torre Norte. Pero ya cuando a minutos después aparece este segundo Boeing, fue impresionante. Los invito ahora, después de estas imágenes que quedan en el recuerdo, y ojo, porque si uno se fija bien en los aviones, es posible que no hayan sido, al menos no tenían aparentemente la pintura de la American Airlines también. Ojo con esos pequeños detalles. Pero vamos a ver las dudas que quedan sobre el ataque al Pentágono, que esto también es clave. Las imágenes que tenemos son contundentes. Este es la explosión del supuesto avión. Miremoslo bien, lo que estamos en cámara lenta para ver que esto en realidad parece la detonación de una bomba más que el choque de un avión. La explosión de un avión con los toneladas y toneladas de combustible hubiese generado un fuego mucho más grande que ese. Fue como un misil que le lanza, porque se ve como, se asoma en la punta algo, pero tampoco no se ve ingresando un avión. O sea, así es. Se hubiese visto un avión gigante estrellándose. Así es. Entonces, por eso se dice que en realidad lo que impactó ahí, mira, hay dos grandes posibilidades. O la imagen que estamos viendo está trucada, primer elemento, donde aparece un objeto que ni se alcanza a divisar. O sea, no se dieron la lata ni siquiera hacer un avión, dices tú. Claro, pero miremoslo bien. Es decir, no hay ninguna, no se aprecia qué es. ¿Y por dimensión se debió haber visto algo? Por supuesto que sí. Claro. Y también, por eso digo, hay dos grandes posibilidades. O fue un misil que entra rápidamente, o habría sido también una bomba al interior del mismo Pentágono. Pero cuando uno se detiene en todo lo que son los escombros, esto es fundamental para todo lo que es el análisis de este terrible acontecimiento, porque las dimensiones de este avión que habría chocado, que es un 757, son muy superiores a lo que estamos viendo acá. Uno tiene que analizarlo con un mínimo de criterio. Claro. Y a pesar de todas estas cosas que estamos observando, uno tiene que analizarlo con... Acá, estas imágenes. Esa imagen. ¿Ya? Impresionante. Estamos hablando de qué. ¿Qué cayó? ¿Dónde está? O sea... Y hay que esa es la proporción del avión que supuestamente habría impactado, ¿no, doctor File? Analicemos las siguientes imágenes del Pentágono, queridos amigos, que son las claves para poder ir observando. Estas son de cámaras de seguridad y si lo vemos, miremos bien. Es posible que ahí, mira, muchísimos expertos también en colisiones de aviones han señalado que esto es muy poco probable que haya sido devastado por un superavión de este Boeing que estamos hablando. 125 muertos, una explosión extrañísima. Fijémonos cómo están también las murallas del edificio, es decir, hay una muralla prácticamente que está intacta y lo otro como que el techo se cayó, es decir, pareciese que como que se derrumbó ciertas bases, pero el efecto mediático de la torre, uno se queda con eso, con la impresión. Yo apostaría por un misil. Yo apostaría porque fue un misil. Por eso mismo.
Y miremos estas imágenes también en detalle para poder analizarlas con claridad. Es muy poco probable, o al menos hay una duda razonable. Miremos esto. ¿Cómo es posible que un avión haya generado eso, un avión de estas proporciones? También, ¿por qué no se encontró ninguna caja negra? ¿Dónde está la caja negra del avión? Si las cajas negras resisten estos, sí, claro, están preparadas para resistir cualquier choque, las cajas negras. Son tremendamente resistentes y desaparecieron las cajas negras. De los 4 aviones. Lo hablamos delante respecto del United 93, que al parecer es el único que tiene claros antecedentes respecto de quiénes iban en ese avión, o al menos, claro, o al menos tiene supuestamente comunicaciones con familiares. ¿Qué pasa con este avión en particular, el del Pentágono? ¿Se sabe, hay antecedentes, hay información de quiénes eran los pasajeros? Supuestamente iban 64 pasajeros, eso es lo que se sabe. Los muertos habrían sido 125 en este acontecimiento. Sumando a los del Pentágono. Pero ¿qué es lo que sucede? Todos los nombres de los pasajeros son verdaderamente, ha sido un misterio poder ir, digamos, registrándolo, dónde están registrados, cuándo entraron. Son prácticamente muchos de ellos. No aparecen en las listas de los pasajeros ni que ingresaron a los aeropuertos. Y es así, es decir, hay una tremenda incógnita sobre las personas que iban adentro de los aviones. Claro, y por cierto, no hay restos, no hay nada a lo que se pueda echar mano. ¿Y no hay familias que están reclamando eso? Las familias que están reclamando son las familias particularmente, sobre todo han elevado la voz y alzado la voz las familias de los familiares que murieron en las Torres Gemelas. Yeah. Muchos de ellos están reclamando y exigiendo una nueva investigación que es poco probable que ocurra debido a lo que se instaura después de las Torres Gemelas, que es la ley Bush, la doctrina Bush, sí, claro, es decir, restricción de libertades, la ley patriótica, es una de las consecuencias, ya vamos a llegar a esas cosas, pero esto entonces es fundamental. Entonces, teniendo todo este escenario y estos antecedentes, vamos a ir metiéndonos un poco en evidencia clara de la conspiración, ¿ya? Porque si retomamos todo lo que fue la construcción, mira, de las Torres Gemelas, y recordar este edificio es el edificio en la tierra más protegido del mundo entero. Estamos hablando donde se comandan las operaciones militares de los Estados Unidos. Ahí trabajan los más grandes generales del ejército de Estados Unidos. Y del mundo. Y del mundo entero. Todos los grandes, obviamente ahí también se concentra gran parte de lo que es la inteligencia de los Estados Unidos, de la OTAN también, porque obviamente Estados Unidos es parte de la OTAN. Estamos hablando FBI, CIA, es decir, hay agentes de seguridad y son miles de personas también las que giran en torno de este super edificio. Estamos hablando de un tremendo núcleo de guerra. Es decir, el país de la guerra permanente, que es los Estados Unidos, se controla desde el Pentágono. Ya, y allá adentro, donde están estos grandes generales, estos que toman tremendas decisiones, que uno ve en las películas, en las series, que si viene una amenaza, puedo apretar un par de botones, activo unos misiles y los bloqueo. Aquí nada. Nada. También hay, mira, en torno del Pentágono, están preparados una serie de aviones en bases cercanas para salir en defensa del Pentágono inmediatamente. Y cuando uno sabe que, recordemos, el vuelo, el 77 del American Airlines, es decir, tuvo suficiente tiempo para darse cuenta, los que estaban ahí, que venía un objeto contra el Pentágono. Y recordemos una cosa, que para entrar en operaciones un F-15, un F-16, requiere de 5 minutos prácticamente y está en el aire
y el alcance de sus misiles es devastador, es decir, al tiro se puede atacar un objetivo a cientos de kilómetros, porque los misiles, los aire-aire, los aire-tierra, a veces alcanzan cientos de kilómetros, por lo tanto, tampoco se dejó impactar. Pero parte de esta conspiración, de ser así, el Pentágono está involucrado. ¿Por qué atacar su propia unidad entonces? ¿Por qué atacar su propia estructura? ¿Es parte de la fachada? Es parte de la gran conspiración. Vamos a ir metiéndonos... Porque los otros dos objetivos eran definitivamente intocables. Ya lo dijimos, ni el Congreso ni la Casa Blanca. No se podían tocar. Yo siempre, cuando uno ve los ataques, ¿ya? Evidentemente uno piensa que el mejor objetivo hubiese sido esta central nuclear. Si hubiesen querido realmente hacer un daño devastador. Pero no se hubiese permitido una conspiración con tantos muertos. Eso es imposible. Efectivamente no se hubiese permitido, pero si realmente hubiese estado con tanta sofisticación. Era lo natural. Era lo natural. ¿Qué va a atacar uno? Mira, si uno tiene la mentalidad, la ideología de un general de ejército, talibán, musulmán o estadounidense, y realmente quiere hacer daño, uno no se va a tirar a las poblaciones, ni va a tirar a estos edificios del Pentágono. Uno va a atacar los edificios de guerra, es decir, centrales nucleares, objetivos militares propiamente tal. Entonces, cuando uno ve acá esto, 3.000 muertos es similar a lo que ocurrió en Pearl Harbor en cuanto a muertos, pero justifica una guerra. Aquel acontecimiento de Pearl Harbor justificó el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Este acontecimiento, ¿qué significó? El inicio de la debacle en toda Eurasia con Afganistán, Irak, todo lo que es... El eje del mal, como lo llamó... Claro, y todo lo que son los ataques devastadores a Libia, Egipto, después de desestabilización en Egipto, Franja de Gaza incluida, Siria. Y ojo, la guerra contra el terrorismo, inaugurada y fundada mundialmente por George Bush. O sea, él inaugura la guerra contra este enemigo invisible. Si te atacan las Torres Gemelas, te atacan el Pentágono, ¿qué podría venir ahora? Entonces, para evitar eso, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos, y tenemos que armarnos, y por lo tanto tenemos que tomar la ofensiva. Ese fue el discurso. Y un nombre y un gran culpable, Osama Bin Laden. Claro. Osama Bin Laden, que fue una familia que hizo negocios petroleros al final con la familia Bush. Y ahí tenemos con Osama Bin Laden otro tentáculo de la conspiración que hoy día está generando, recordemos hoy día, porque se están preparando las fuerzas de Donald Trump hoy día para Afganistán. Ese es otro gran tentáculo de todo este acontecimiento, porque se les dio vuelta la tortilla ahí en Afganistán con lo que hicieron los mismos estadounidenses formando a los talibanes. Fíjate tú que los estadounidenses entrenaron a los primeros talibanes para desestabilizar la invasión de la soviética en Afganistán, comandado, por cierto, por Osama Bin Laden, que era una especie de doble agente. Y ahora, claro, ¿qué es lo que pasa? Es que los talibanes quedaron con el expertise estadounidense. Les quiero mostrar el detalle de unas fotografías que preparamos del Pentágono, que para estas fotografías ya son, para mí son muy relevantes porque no se aprecia, fijémonos bien, lo que pudo haber sido el impacto de verdaderamente un Boeing en esa zona. Claro, ¿dónde está el daño que causaron las alas? Esa es la pregunta. ¿Dónde está el avión? El motor, las alas, la turbina, la cola, porque la cola, con ese impacto uno dice, bueno, la cola queda afuera, parte de las alas hubiesen quedado ahí, no sé, repartidas entre los escombros, pero no hay nada. Se desintegró completamente, pero mira, siempre hay restos. Eso es lo que pasa, siempre hay un pequeño resto. En las Torres Gemelas se encontraron los restos, algunos pequeños restos,
que también son bastante conflictivos, ¿ya? Porque hay algunas personas que dicen, por cierto, que hay algunos testimonios muy controvertidos sobre algunas ruedas que se encontraron cerca de las Torres Gemelas, pero algunos dicen que primero estaban y que pasó un auto, las dejaron ahí y que se fue el auto, pues. Entonces, bueno, son controversias. Pero estas imágenes, como les digo, querido, mira, lo importante es analizarlas, verlas en detalle y darnos cuenta que es posible que en realidad ningún Boeing haya chocado contra esta construcción. Que se nos queden en la memoria entonces tanto el colapso del edificio 7 como estas imágenes que estamos viendo. Porque recuerden alguna cosa, queridos amigos en casa, la historia en este minuto, afortunadamente por las buenas energías que nos están llegando detrás de la oscuridad, está emergiendo la verdad. Y eso es señal de nuestros tiempos, señal de que estamos haciéndonos más sabios al darnos cuenta de esto. Y recordemos, siempre lo digo, pero detrás de la verdad oficial, claro, está la verdad oculta. Y en base a esas dos verdades nosotros vamos siendo más sabios y que no se nos meta tanto el dedo en la boca como han pretendido después de lo que vamos a ir viendo. Pero en este caso uno pensaría que cómo, quedando tantas interrogantes sin resolver, el americano aceptó al final esta supuesta, voy a ponerlo entre comillas, verdad. Lamentablemente, querida Carola, nosotros aquí en nuestro país, con las limitaciones que tiene nuestro país, con un país en vías de desarrollo como somos nosotros, tenemos más libertad que lo que hoy día tiene la población estadounidense en su propio país. Es decir, este país de la libertad, de la democracia, dejó de serlo hace bastante tiempo, lamentablemente. Sin embargo, hay muchas... Mira, todo lo que pasa es que en Estados Unidos hay un control de las grandes masas de la población. Tal cual. Pero al mismo tiempo hay muchos investigadores que, como tú mismo hablabas de el documental de Michael Moore y otros grandes, digamos, organismos de información increíble que te lo están diciendo todo. Afortunadamente, uno basta conectarse bien y le llegan diariamente todos los informes de lo que realmente ocurre a nivel de la política interna de los Estados Unidos y exterior también. Es decir, una cosa es lo que se avisa y otra cosa es lo que ocurre. Y uno tiene las dos versiones, afortunadamente. Pero a la postre la verdad oficial ha sido la ganadora, porque el presidente Bush salió indemne. De hecho, ahora lo vemos haciendo declaraciones por la situación de Trump, como si nada. Así es. Como si él fuese limpio de toda culpa. Lo que pasa es que eso tiene Estados Unidos. Estados Unidos, mira, recordemos que Estados Unidos es un país, como lo he señalado, de guerra permanente. Cuando un país es de guerra permanente, protegen a todos sus jerarcas, aunque sean los criminales más despiadados de la historia, aunque torturen, aunque lleven sobre sus espaldas violaciones a los derechos humanos, tortura como en la cárcel de Guantánamo, por cierto. Y es más, les dan el Premio Nobel de la Paz, pues. Entonces, cuando uno ve a los presidentes de los Estados Unidos, como Obama, recibiendo el premio Nobel. Bush, por cierto, fue Barack Obama. Barack Obama. O sea, a Bush... No, ahí no, a ese ya... ni siquiera, ni nada, nada a Bush. ¿Ah? Pero cuando uno observa realmente la situación que se vive allá, los estadounidenses siempre protegen a sus militares. ¿Por qué? Porque, bueno, así es la guerra. Recordemos, basta que uno... ¿Cómo han protegido, por ejemplo, cómo protegieron, acuerda el caso el famoso caso del atentado a Letelier, que lo cometió Michael Townley? ¿Y dónde está Michael Townley? Gozando de la vida allá en Estados Unidos. Y era agente de la CIA, Michael Townley. Son pequeños detalles para ir observando cómo los Estados Unidos... funciona. Por esta posición frente al mundo también. Ahora, el pueblo de los Estados Unidos, lamentablemente, mira, Estados Unidos es un país internamente
brillante, fantástico, con ciencia, con investigación de punta. Estados Unidos nos ha dado la gran visión del universo que hoy día se tiene, pero sus bases morales están corruptas, lamentablemente, y desde la política, lamentablemente es así. Nosotros tendremos... Mira, para Chile, lamentablemente, está repitiendo todos los patrones de Estados Unidos, porque se ha transformado en un protectorado económico de los Estados Unidos y todos los defectos de los Estados Unidos se están repitiendo en este país. Pero aquí en la esperanza, como siempre lo hemos dicho, la luz va a venir de América del Sur. Eso es profecía. Así que, ¿qué es la luz? La cuota de verdad. Y es así. Ahora, hay alguna, vamos a entrar en un poco la evidencia, ¿ya? Recordemos un poco la construcción de las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas que se comienzan a construir en torno de los fines de 1968, 1969, se usó, como les dije, acero reforzado, que aguantaba más de 1100 grados. Uno tiene que decir también sobre las Torres Gemelas que estamos viendo acá, que ahí está el núcleo central, ¿eh? Efectivamente, estos son registros de aquella década de los 60, fines de los 60, cuando se construyen las Torres Gemelas. Pensadas para hacer un hito arquitectónico, es decir, había allí toda la ingeniería que hasta este momento se podía echar mano para construir esas torres. Así es. Las más avanzadas del mundo, estamos hablando el símbolo del capitalismo mundial. Así es. En la estructura de fierro, ¿eh? Lo que tú hablabas. Ese es acero reforzado. Eso, acero. ¿Y por qué lo ponemos ahí en detalle, queridos amigos? Porque ese fuego aguanta más de 1100 grados de temperatura. Y lo que uno tiene que saber... Esos son los pisos de arriba, las bases tienen que ser mucho mayores. Por supuesto. Y todo el centro, la construcción que estamos viendo acá, todo el centro del edificio, diseñado, pensado por los superingenieros. Aquí están. Esto es lo que tú estabas preguntando hace un rato, Rafa. Sí. ¿Cómo es el centro? ¿Cuáles son las estructuras? ¿Qué porte tienen? ¿Qué grosor tienen? La estamos viendo en detalle. Entonces... Eso es lo que está a la vista. Sí. No estamos viendo... Ahí antes de eso tiene que haber un hoyo tremendo, y en ese hoyo tienen que haber ido estas bases. O sea, hay que multiplicar todo lo que vemos por unos 2 o 3 para abajo. Por supuesto, varios metros para... Son 417 metros de altura, 117 pisos. 417 metros para de abajo, altura. ¿Cuántos habrán? Hartos menos. Hartos. Yo creo unos menos 6, menos 7. Creo que menos 9. ¿Menos 9? Creo. Bueno. Por lo tanto, estamos viendo esta construcción. Y sobre esta construcción tenemos la declaración de un arquitecto, ingeniero también, O puede ser que no, ¿eh? Sobre la construcción de esto. Si quieren, señor director, vamos a ir a verla poco a poco, pero recordemos, diseñada y pensada. El detalle que les quería señalar. El acero reforzado que tenía en su núcleo resiste más de 1100 grados de temperatura. ¿Qué temperatura supuestamente, según los expertos, agarró en el lugar del impacto? Mira, es menos lo cierto que Mira, recordemos una cosa, que cuando chocan los aviones, claro, hay una explosión que se inflama todo el combustible, pero lo que uno está viendo acá es un fuego menor. El humo que sale de las Torres Gemelas es realmente un fuego menor. ¿En qué sentido? Que no alcanza los 1100 grados, al menos lo que uno está viendo en pantalla, particularmente el humo que sale de las torres. Por lo tanto, es real. En verdad, esta torre pudo haber estado durante semanas con ese fuego. Claro. Y el acero reforzado de su núcleo no se hubiese derretido. ¿Y si se hubiese derretido, se hubiese ladeado la torre? Ese es otro detallito. ¿Usted estudió algo de arquitectura? Sí, pues.